Este cruento plan fue ejecutado de todas las maneras posibles, por la fuerza, con los medios de comunicación, con la voz de la Iglesia. Y esto hace que las consecuencias sean tan importantes y tan difíciles de modificar, tanto a nivel individual como social. El terror, el miedo y el terror fue el objetivo y la base de sustentación de estos estados. Hubo miedos previos a la implantación de los golpes, como les digo, durante todo el gobierno de Allende hubo agitación del miedo, convulsión, durante el gobierno de Isabel, gobiernos democráticos, hasta la llegada de las dictaduras de los estados terroristas, donde justamente hay que tenerle mucho miedo al miedo de las clases dominantes. Es el miedo más desestabilizador. La connivencia, como bien dices, de los sectores de poder, de las clases dominantes y de quienes tienen el poder económico y el poder económico concentrado. Estos son los miedos previos, los miedos durante el estado terrorista, el temor generalizado que vive la población, una sociedad alienada por el miedo, silenciada por el miedo. Todavía hoy, de ahí el por algo será, yo no tuve nada que ver, que a su vez fomenta la teoría de los dos demonios, que aparecen dos fuerzas confrontadas donde la sociedad es ingenua, es inocente cuando la sociedad tuvo una clara participación, ya sea por omisión, por consenso o por provocación misma, o por protagonizar e estimular estos golpes. Y los miedos post-democracia. El miedo siempre está presente, pero creo que lo único más importante para hacerle frente a los miedos es reconocer nuestros miedos para poder hacer frente a ellos. En 1976 asume Jorge Fernández Monjes el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. De lo que queda el recuerdo prácticamente de las exoneraciones violentas de muchos docentes, comienzan a llenarse las listas negras, comienzan a suspenderse muchos estudiantes. Lo perverso de todo esto era que la suspensión de un estudiante, por motivos políticos, por haberlo encontrado leyendo bibliografía marxista, por ejemplo, o por algunos contactos, o por su propia militancia, era que el complemento de esta suspensión era la posterior detención, secuestro, torturas y desapariciones. De alguna forma el escenario de la universidad era clave para los fines del proceso Fernández Monjes. Luego fue sustituido por Aparicio. Y acá no hay un dato menor porque en el momento de asunción de Aparicio, quien por entonces era subsecretario del Ministerio de Educación de la Nación, me refiero a Enrique Rodolfo Carranza, asiste a la ceremonia de traspaso. Y esto no era un dato menor porque este hombre, vinculado al Ministerio de Educación de la Nación, estaba llevando a cabo lo que se conocía como el plan Operación Claridad. ¿Qué significaba este plan? Esto en realidad era un eufemismo que escondía acciones de espionaje y de investigación de agentes vinculados a la cultura y a la educación. Prácticamente él era quien, delataba, marcaba, decía cómo debían hacerse este recambio de agentes, qué cosas debían incluir los planes de estudio, qué cosas no. Entonces era, y acá podemos ver cómo el proceso de reorganización que se llevó a cabo en la provincia estaba plenamente vinculado con el proceso de reorganización que se va a cabo en la nación. La mayoría de ellos estudiantes, pertenecientes fundamentalmente de las carreras de ingeniería y de sociología, algunos docentes, como por ejemplo el caso de los docentes Rafael y Nora Olivera del Departamento de Sociología. Ellos eran además directores del departamento, que escapándose de la represión acá en San Juan viajan a Mendoza y son secuestrados allá. También queda, se resalta el caso de quien fue el ex rector de la Universidad Provincial de Domingo Faustino Sarmiento, que fue Cámpora. Él también fue desaparecido, el ingeniero Cámpora me refiero. Y estudiantes, como recién decía, fueron en su mayoría procedentes de sociología, como María Luisa Alvarado, algunos otros de ingeniería, como el caso de Víctor Hugo García,
que estuvo en un principio detenido, luego dejado en libertad, pero con la intención premeditada de secuestrarlo, porque recordemos que los que estaban detenidos de alguna manera tenían un reaseguro de vida, ¿no? Estaban bajo la égida del Poder Ejecutivo Nacional, en cambio los que no estaban detenidos prácticamente eran secuestrados de forma ilegal y asesinados, torturados y asesinados. Este fue el caso de Víctor García, que primero estuvo detenido, lo liberaron para luego secuestrarlo. Yo con la vitivinicultura empecé cuando entré al gobierno, en el año 73, como subsecretario de Agricultura y Ganadería. Después terminé siendo vicepresidente de la CAVI por un episodio, unos meses. La CAVI al momento del golpe tenía, no me acuerdo si eran 11 o 12, entre plantas de fraccionamiento y depósitos en todo el país. Y vendía alrededor de 15 millones de litros de vino mensuales fraccionados, que era muy importante. Giol vendía un poco más, 20, 22 millones de litros. Competía con las grandes bodegas, con Peñaflor, con el Recero, con, bueno, la de Mendoza. ¿Sabés quién fue el primer interventor de la CAVI? En esa época no era coronel, era capitán. Edberto González de la Vega. ¿Sabés quién es ese? El de la explosión militar, de la fábrica militar del Río Tercero. Está procesado por la voladura de la fábrica y está procesado por el contrabando de armas también, porque él estaba en fabricaciones militares cuando se llevó a cabo eso. Y eso venían a meter preso a los subversivos y a los corruptos, mirá vos. Bueno, la fundieron la CAVI, inexplicablemente, o explicablemente, según como lo quieran mirar, ¿no? Y eso significó que el gobierno de la provincia se tuvo que hacer cargo de las deudas que habían contraído esta intervención militar. En poco más de 2 años, la vaciaron. Nuestra región formó parte de un pretendido destino para nuestro país y para el resto de Latinoamérica. El miedo fue el instrumento implementado precisamente para traer un modelo político y económico, el neoliberalismo. Y a lo mejor triunfaron durante muchos años, porque convengamos que después de la dictadura, los gobiernos civiles que le siguieron profundizaron ese modelo, un modelo de exclusión, de aniquilamiento de lo público, de reducción del Estado a su mínima expresión. Pero las cosas están cambiando. Las luchas, los movimientos, las ideas han sido el motor de ese cambio hacia la justicia y hacia otro modelo de país. De esas luchas hablaremos el próximo capítulo. Los esperamos.